Estar compartiendo con ustedes en esta noche de un tema tan importante a nivel social, pero también viendo qué dice la Biblia acerca de todo lo que vamos a hablar. Quiero que hagamos un rompehielo antes de iniciar con el tema. Yo les voy a ir pasando a ustedes algunas imágenes y quiero que ustedes me digan qué ven en las imágenes. Algunas tal vez ya los han visto, algunos ya saben lo que es, pero de todas formas quiero que me vayan diciendo qué vamos viendo a medida que vamos pasando las imágenes, ¿ok? Vamos. ¿Qué ven ahí? ¿Qué vemos? Un conejo por acá, un pájaro por allá, un pato por allá, un pato por allá, ok, muy bien. Aquí vemos el pato con el pico, pero si lo vemos de otra forma, acá vemos entonces, aquí está el ojo y la boquita del conejo, ¿verdad? Vemos diferentes cosas, cada uno ve de acuerdo a la perspectiva o percepción que tiene de la imagen. ¿Qué vemos acá? Aves, naturaleza, una mujer, ¿quién más? ¿Alguien ve algo más? Ok, muy bien, aquí vemos entonces a los pajaritos que están llevando comida a sus crías, pero si lo vemos también, aquí están los labios, la nariz y el ojo de una mujer, ¿cierto? A ver, ¿qué vemos aquí? Dos personas mirándose, una vela, ¿verdad? Muy bien, ustedes son expertos en este tema. Y acá, un árbol, una pareja, ajá, pero hay algo más. ¿Qué más vemos por ahí? Unas piernas, exactamente. Muy bien, todos logran ver, todos ven todo lo que estamos diciendo. Y acá, ajá, un león, muy bien. Ok, perfecto. Eso mismo pasa cuando nosotros hablamos de depresión. Vemos actitudes, vemos conductas, vemos cosas, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Todos analizamos desde la perspectiva que tenemos de la persona, de su comportamiento, de cómo lo vemos. Sin embargo, no tenemos toda la información y muchas veces es imposible entender la magnitud de lo que la persona está viviendo. Entonces, hablamos desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros pensamos que es lo que debería ser, desde lo que nosotros pensamos o creemos cómo debe actuar o cómo debe estar esta persona, ¿verdad? Vamos a Colosenses 1:6. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Quién levanta la mano y yo me acerco para leerlo? Allá. A ver. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Gracias. Con esa voz de trueno, me encanta. Todo fue creado por él y para él. La Biblia no dice, o el versículo no nos habla, de que solamente las conductas correctas fueron creadas. Solamente una persona sana fue creada. Solamente lo que está bien fue creado. Dice, todo fue creado. Eso me indica a mí que Dios está en control de todo y sabe todo. No hay nada que a nosotros nos pueda pasar que escape de la mano de Dios. Asimismo, vamos a ir viendo a lo largo de este taller o de esta charla que la depresión es un tema médico y como tal lo tenemos que tratar. ¿Qué es la depresión entonces? Dice que es una enfermedad que se caracteriza por una perturbación profunda, emocional y mental, pero tiene que tener un rango por más de 2 semanas seguidas. En psicología, nosotros tenemos un manual que es el manual de diagnósticos, donde nosotros vemos todas las características de las situaciones que viven las personas y de acuerdo a sus síntomas vamos viendo qué puede ser lo que la persona tiene. Este manual se llama el DSM-5. El DSM-5 tiene una serie de criterios
que la persona tiene que cumplir para poder ser diagnosticada con depresión. Ahora bien, es muy común, y no sé cuántos de ustedes lo han vivido, que uno se junta con sus amigos y dice, ay, esta semana anduve depre. Ay, esta semana estuve depre porque es que, no sé, el clima, o me pasó algo en el trabajo, o tuve una situación y me entró la depre. Lo hemos vuelto muy coloquial, un término muy común entre nosotros. Sin embargo, para poder diagnosticar un tema como depresión, tienen que cumplirse ciertas características, y una de ellas es que tenemos que tener una perturbación profunda. No es una simple tristeza, no es que hoy amanecí así como apagadita o tuve una discusión con alguien importante para mí y estoy un poquito molesta. No, tiene que ser una perturbación profunda que me impida ser funcional en mi vida diaria. Este diagnóstico puede afectar nuestra forma de actuar, nuestras emociones y sentimientos, y afecta nuestros pensamientos. Y ojo, aquí es donde empieza y se profundiza el tema de la depresión, en lo que yo pienso, en los pensamientos recurrentes que voy teniendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, como dice Romanos, porque quiero que vayamos enlazando la Biblia en todo lo que vamos hablando, porque ciertamente la psicología nos da muchas luces, y yo amo mi carrera, la amo enormemente, pero la Biblia hablaba de esto millones de años atrás. Antes de que cualquier psicólogo hablara de esto, ya Dios sabía que esto podía pasarle al ser humano. Entonces Él decía, renueven su manera de pensar para que cambie su manera de actuar. Entonces, ojo con los pensamientos, que esta es la parte clave de lo que vamos a hablar. Ok. Características, yo la dividí en 3 grupos. Las emocionales, características emocionales de un diagnóstico de depresión pueden ser, como les dije, una tristeza profunda. Cuando hablamos de una tristeza profunda, es una tristeza que no me permite querer levantarme de mi cama. Pierdo el deseo de hacer cosas tan sencillas como bañarme, como cepillarme los dientes. Y es algo que no entiendo por qué me pasa. Es una tristeza que no es que yo quiero estar así, es que no lo puedo controlar. Deseos incontenibles de llorar, lloro frecuentemente, pesimismo, desesperanza, y por último, que es la parte más complicada o difícil de esto, deseos de morir. No traje las estadísticas, pero estuve revisando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y en cuanto a suicidios por depresión son alarmantes. Después de la pandemia aumentaron mucho más, sobre todo en jóvenes adultos y en mujeres. Entonces, si yo no trato esta enfermedad a tiempo, eventualmente estos deseos de morir pueden controlar mi mente, y ahí es donde está el tema, ¿ok? Características personales o de conducta, podemos decir, aislamiento. Yo no quiero ver a nadie, porque como no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no quiero que nadie me esté diciendo, tranquila, todo va a salir bien. No quiero enfrentar lo que estoy viviendo y no quiero compartirlo porque pienso que nadie lo va a entender. Entonces, por eso prefiero aislarme. Falta de preocupación por el bienestar personal, como les dije, no me quiero bañar, no me quiero cepillar los dientes, no me quiero peinar, me da igual cómo me ve la gente, no me importa. Pérdida de la capacidad para obtener placer, ya no quiero hacer las cosas que me gustan. Si me gustaba leer, ya no le encuentro gracia a los libros. Si me gustaba pintar, los colores todos los veo apagados. Si me gustaba salir con las amigas a tomar café, ya no quiero ver a mis amigas. Todo lo que me provocaba placer, inclusive orar. Escuchaba la semana pasada, yo trabajo en una escuela, yo atiendo jóvenes en edad de media, de lo que sería
cuarto, quinto y sexto año. Y la semana pasada escuchaba a una chica que me decía, y esta chica ha sido cristiana toda su vida, muy comprometida con el Señor, muy comprometida con su iglesia local, muy comprometida, pero ha venido en un proceso de tristeza profunda y me decía, yo me arrodillo y no tengo nada que decirle al Señor. Cuando antes orar me daba paz, me daba alegría, yo me arrodillo y no tengo nada que decirle. Y yo digo, Señor, me abandonaste, ya ni siquiera puedo hablarte. A ese punto llegamos cuando estamos sumidos en una depresión. Entonces vemos la diferencia entre tristeza y una tristeza profunda, ¿verdad? Y las características físicas que pueden ser, pues el cansancio y fatiga, quiero dormir, quiero apagar las luces, quiero cerrar las cortinas, todo se ve gris. Porque en mi cabeza, en mi mente, en mi pensamiento, todo es gris. Y yo exteriorizo y para mí todo perdió el color. Quiero dormir. Trastornos del sueño y del apetito, o duermo mucho, o pasa lo contrario, entonces no duermo nada. Y me canso y me agoto porque tampoco puedo descansar. Y dificultad para concentrarme. Cuando hablamos de depresión, siempre me gusta traer esto. Hay dos factores que nos pueden llevar a una situación de depresión. Los factores internos, cuando hablamos de factores internos, estamos hablando de marcas del pasado que no he podido trabajar, dolores de infancia, situaciones profundas, baja autoestima. Esos son factores internos que vienen de mí que yo no he podido trabajar. Y eventualmente, aunque yo diga que estoy bien por un tiempo, eventualmente esas cosas van saliendo y me pueden sumir en esa tristeza. Pero también están los factores externos. Cuando hablamos de factores externos, podemos hablar de la pérdida, del duelo, de las separaciones, de relaciones interpersonales mal llevadas, de una pérdida de trabajo, de una situación económica difícil, de una enfermedad. Son factores externos que en realidad yo no controlo, pero esos también me pueden afectar. Y estas son las características que podemos ver en cada uno de ellos. Uy, se me perdió el... Ok. Pero entonces aquí entramos a la parte rica del tema. La Biblia tiene respuesta para eso. Y este versículo me encanta. Jeremías es probablemente uno de mis libros favoritos de la Biblia. 29:11 es mi versículo favorito y creo que este viene en segundo lugar. Jeremías 33:6 y dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ya les expliqué un poquito qué es la depresión. Ahora les voy a decir lo que no es y cómo este versículo aplica. Depresión no es falta de fe. Depresión no es una consecuencia de algo que yo he venido haciendo mal. Depresión no es una situación fugaz. Es una situación médica profunda que necesita una atención apropiada. Así como cuando estamos enfermos y vamos al médico porque me duele por aquí, porque he tenido muchos dolores de cabeza, porque todo me cae mal y voy al especialista. Asimismo, la salud mental es un tema médico y como tal lo tenemos que abordar. Dice el Señor que Él va a traer sanidad y ¿qué? Medicina. Medicina. Eso es porque Dios sabe y en su infinita misericordia y su infinita sabiduría creó los medios para que nosotros podamos salir de estas situaciones médicas. Ok, antes de hablar de las recomendaciones. Hoy estamos aquí, dejé mi libro acá, ya vengo, porque la librería tiene este libro y esto es una joya.
Con ese 25% que les dieron de descuento hoy, no, pero ustedes ya lo compraron, ¿verdad? Buenísimo, ustedes no saben, ya solo con haber comprado el libro valió la pena que vinieran hasta acá. Este libro se llama Una prisión llamada depresión y el autor es un psicólogo argentino, un psicólogo clínico argentino que ha tratado gente por muchos años. Se llama Andrés Arango. Y en este libro que ustedes van a tener en sus manos, Andrés menciona algunos personajes de la Biblia que lucharon con este tema tan difícil. Hombres que en algunos casos, como el caso de David, son mencionados como hombres ¿qué? Un hombre ¿qué? Conforme al corazón de Dios. O sea que no era como que a veces sí, a veces no. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes ven en los Salmos, ¿cuántos han leído los Salmos de David? Donde él dice cosas como, no puedo más. Las situaciones me angustian. ¿Dónde estás? Me has abandonado. ¿Ven las características que vimos aquí? Si las comparamos con las palabras de David en los Salmos, ¿qué vemos? Desesperanza, dolor, tristeza, porque estaba sintiendo que ya no podía más. Yo les quiero hablar de otro personaje, Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Bello, ¿verdad? Dice que desbarató en guerra a un montón de profetas de Baal. Hizo todo lo que el Señor le mandó a hacer. Todo lo que el Señor le mandó a hacer. Toda su fuerza, toda su energía en el plan que Dios lo había mandado a hacer. ¿Eso es un hombre que anda con Dios así más o menos? No, pero sigue siendo un ser humano. Vino Jezabel, atentó contra su vida y lo desmoronó. ¿Por qué? Porque Elías estaba cansado, estaba exhausto, venía de una gran victoria, venía de haber cumplido con todo lo que Dios le había dicho. ¿Qué nos dice esto? Que la depresión no mira si yo estoy bien en el momento, si yo estoy mal, no mira estrato social, no mira éxito, no mira capacidades. Él venía de haber cumplido la labor que Dios lo llamó a hacer. Totalmente. Vino Jezabel y le dijo, te voy a matar. Lo quebró. ¿Qué hizo Elías? Se fue, huyó. Él dijo, me voy porque no quiero que nadie me encuentre, que ni que Dios me encuentre. Y se fue por allá. Estaba agotado. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Lo regañó y le dijo, oye, Elías, esa falta de fe tuya es la que te tiene así. Oye, Elías, ¿cómo es posible que tú crees en mí y aún así estás así? ¿Qué le dijo? Lo arropó, le dio alimento, le dio el espacio para que Elías descansara, le dio el espacio para que Elías recobrara sus fuerzas. El Señor le puso en medio del desierto un pan calientito. ¿Se imaginan que el Señor mismo le hizo ese pan calientito a Elías? Lo apapachó, lo cuidó, le dio su espacio para que él sanara. Y después entonces le dijo, ahora vamos a seguir adelante. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué vemos con esto? Es un tema que no es ajeno a Dios. Es un tema que no tiene que ver con nuestra fe. Definitivamente como cristianos nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que puede restaurar las cosas de la noche a la mañana, que puede hacer milagros, que puede levantar de los muertos a quien Él le plazca. Sin embargo, también es un Dios de procesos, también es un Dios que da el espacio para que nosotros mejoremos. Entonces, la depresión, y miren, Elías venía de una gran victoria, y de repente cayó en esa tristeza profunda. Nosotros no estamos exentos de que algo así pueda pasarnos también. ¿Qué vamos a hacer? Ok, antes de las recomendaciones, la depresión es como mirar en un túnel, o como los caballos estos que
no sé, los caballos de carrera, ¿verdad? No sé cómo se llaman las cosas que les ponen aquí, pero ellos van enfocados. Ellos no miran ni a derecha ni a izquierda, ellos nada más miran así. Cuando nosotros estamos sumidos en depresión, es como un túnel enorme, que todo es gris, que todo es triste, que todo es no puedo. Cuando nosotros buscamos la ayuda correcta, buscamos a las personas correctas para ayudarnos a lidiar con este problema, lo que pasa con ese túnel es que se empieza a expandir, se abre y empezamos a ver cosas que cuando estamos sumidos en la depresión, porque hay desbalances químicos, porque hay emociones que nosotros no podemos manejar, no lo podemos ver. No tenemos que tenerle miedo al tema. No es un tabú, no es un pecado, es algo que puede pasar, pero hay solución, porque la palabra dice que hay solución, pero tiene un proceso. Algunas recomendaciones que quiero traerles hoy, por supuesto, tener a Dios como el centro. Él tiene que ser lo más importante. Nuestra vida tiene que girar alrededor del Señor. Buscar ayuda. Cuando hablo de buscar ayuda, principalmente hablo de un profesional de la salud mental, una persona idónea, que lo pueda ayudar, que lo pueda acompañar. Pero también hablo de buscar ayuda en nuestras casas, en nuestras iglesias, en el lugar donde nos congregamos, una ayuda espiritual que nos acompañe, que esté con nosotros en el proceso. Como dicen, que escuche, pero que no juzgue, ¿verdad? Eso es muy común ahora, que escuche, pero que no juzgue, que nos acompañe, que nos ame. ¿Saben qué pasa cuando nosotros tenemos un familiar, un amigo o alguien que está sufriendo de depresión? Muchas veces tratamos de hablarle, de animarlo, de darle consejos. Haz esto, no te dejes, tú puedes, todo va a estar bien. La realidad es que no. En ese momento, para esa persona, no todo está bien. Y tenemos que ser muy sabios cuando hablamos con una persona que está sufriendo de este tipo de enfermedad. Porque a veces queremos que él haga lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Y él lo que necesita, o ella lo que necesita, es que estemos ahí, escuchando, amando, así como el Señor hizo con Elías en el desierto, apoyando, abrazando. Oremos, claro que sí. Si la persona lo acepta, oramos juntos, por supuesto. Pero si no, yo oro por él, pero estoy ahí. No porque quiero que cambie o que haga algo que yo creo que es lo correcto, sino porque lo amo o la amo y estoy aquí para apoyarte. Y la acompaño en el proceso y la escucho y la acompaño a sus citas médicas y no lo juzgo. ¿Ok? Aceptar que los pequeños cambios importan. Esa es otra, es un proceso y es un proceso largo. No va a cambiar, no va a funcionar de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa con una persona que está sumida en la depresión? Lo intenta, porque créanme, ellos no quieren estar así. Ellos lo van a intentar, pero si no ven los cambios, se desaniman y echan para atrás. Y ahí es donde entramos nosotros, los que estamos alrededor, los que le amamos, para animarlo. Vamos, poco a poco, cada pequeño cambio cuenta. ¿Te caíste hoy? Nos levantamos y seguimos adelante. Lo hacemos juntos. No importa cuánto tiempo tome. No es una carrera de velocidad, es de resistencia. Y cada pequeño cambio cuenta. Volver a las rutinas básicas. Hay que alimentarse bien. Hay que descansar. Hay que dormir. Hay que hacer ejercicio. Eso es básico. Cualquier doctor, para cualquier enfermedad, para cualquier condición física, médica, le va a decir esto. Hay que dormir. 3-4 horas de dormir
en la noche no es suficiente. Tenemos que descansar, tenemos que reorganizar nuestra agenda, tenemos que meter el tiempo del descanso. Eso es importante. Hay que comer bien, hay que alimentarse correctamente, hay que ejercitarse, porque el cuerpo que el Señor nos dio es una máquina perfecta, pero a nosotros nos toca darle el mantenimiento, cuidarla, y la salud mental no se escapa de eso. ¿Saben qué? Nuestro cerebro se regenera, o más bien se limpia, cuando nosotros estamos en el sueño profundo de la noche. Ese es el momento en el que él decide hacer limpieza de todos los estímulos que recibió durante el día, porque a lo largo del día nosotros recibimos estímulos por la vista, por la nariz, por lo que comemos, por lo que tocamos, por lo que vemos, por lo que hablamos. Son estímulos que se convierten en pensamientos. No sé si les ha pasado que de repente van caminando o van manejando o están haciendo algo y por un momento se acordaron de la falda roja que llevaba alguien ayer, que vieron. O se acordaron de la canción del comercial tal, y luego vuelve el cerebro a lo que estábamos haciendo, porque son estímulos que se convierten en pensamientos, pero no todos esos pensamientos son útiles para nuestro cerebro. No todos esos pensamientos él decide guardarlos en la memoria a largo plazo o a mediano plazo, o tenerlos aquí a la mano. Entonces es durante el sueño cuando él hace todo ese proceso. Si yo duermo 3-4 horas porque me quedé viendo el celular, porque me puse a ver una serie, porque tengo que trabajar y me acuesto tardísimo y me levanto tempranísimo, ¿en qué momento le doy a mi cerebro para que procese? Exacto, para que limpie, para que renueve para el día siguiente. Si yo no hago eso, eso es uno de esos factores internos que hablamos al principio, que pueden llevarnos a depresión, porque mi cerebro se agota. Entonces tenemos que cuidarnos, y el sueño es vital. Es vital. No solamente los niños tienen que dormir 8 horas, los adultos también tenemos que descansar. Y eso implica hacer cambios radicales en nuestro día a día, porque todos estamos ocupados, porque todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos que cuidar de la casa, todos tenemos que estudiar con los niños, todos tenemos una vida, pero tenemos que priorizar el descanso, tenemos que priorizarlo. Tenemos que dejar tal vez poner horarios para el celular, poner horarios para la televisión, poner horarios para cualquier cosa que nos quite o nos robe espacio del descanso. Ok, ser intencionales en poner en práctica las cosas que me gustan o me dan placer. En algún momento hablamos que cuando una persona está en una situación de depresión, pierde el placer de todo, no quiere hacer nada. Tenemos que ser intencionales en buscar un hobby o buscar algo que me guste, ya sea tomarme una tacita de té en el porche de mi casa y que me dé el viento en la cara. Si eso me da placer, es algo que yo debo hacer varias veces a la semana. Pero yo tengo que encontrar algo que me produzca placer. Yo tengo que encontrar algo que me haga sentir bien, un autocuidado que yo me dé. Las mujeres que están aquí dirán el salón de belleza, las uñas, el window shopping, lo que sea. Los varones dirán arreglar mi carro, salir a hacer ejercicio, ver películas. Tenemos que encontrar algo. Y ese algo tiene que ser aparte de nuestra rutina de tiempo con Dios. Tiene que ser aparte. Nuestra rutina de tiempo con Dios, orar, leer la palabra, lo que sea que usted haga como devocional, tiene que ser aparte. Esto tiene que ser algo que, un tiempo para mí. ¿Ok? Seguimos. Quiero, antes de las preguntas y respuestas, ustedes están en mesa
y yo tengo unas Biblias aquí y vamos a hacer una actividad. Yo les voy a dar una Biblia por mesa y también hay unos papelitos y este es lo que yo les quiero regalar a ustedes hoy para que se lleven. Todas estas citas hablan de lo que Dios tiene que decirnos a nosotros cuando estamos en un momento de tristeza. Todas. Ustedes por mesa, individualmente, pero por mesa van a tener una Biblia. Si usted tiene la Biblia en su celular, perfecto, más rápido podemos trabajar. Pero ustedes van a escoger un pasaje que a usted, con el cual usted se identifique hoy y se lleve algo después de todo lo que hemos hablado, ¿ok? Un pasaje. Y después quiero que el que quiera nos comparta algo que se está llevando el día de hoy. Uno por persona. Ajá. Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer esto, ¿ok? Y luego volvemos. Les voy a dejar en la pantalla los versículos para que los copien y también los puedan analizar en casa. Algunas reflexiones finales antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas. ¿Y con qué quiero dejarlos? Reconocer que tenemos una situación, reconocer que estamos en una situación de una tristeza profunda como una depresión es el primer paso. Tenemos que reconocerlo, tenemos que decir necesito ayuda y el segundo paso es buscar esa ayuda, no tener miedo, ir a donde un profesional de la salud mental que me pueda ayudar. Recuerden, esto no es un tema de falta de fe, no es un tema de una consecuencia de un pecado, es un tema médico. Entonces no tenemos por qué tener temor de buscar la ayuda que necesitamos. Rodearnos de gente que nos apoyen, rodearnos de la familia que nos ama, tanto de sangre como de la iglesia. Rodearnos de gente en la que nosotros podamos confiar, en la que podamos ser completamente honestos de lo que estamos viviendo. Eso es importante. A veces solo hablar hace una diferencia enorme, porque mientras yo me quedo con lo que estoy sufriendo adentro y no lo comparto, eso se va a mi mente y repienso y repienso y repienso, y por más que lo pienso no encuentro salida. A veces solo hablarlo, decirle a alguien, trae un alivio significativo. ¿Ok? Vamos entonces a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguno tiene una pregunta, con mucho gusto trataré de responderla. Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.